Hola, hola, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Natalia Pérez, yo soy terapeuta ocupacional, ¿sí? De la Universidad de Playa Ancha. He trabajado muchos años con personas mayores en distintos contextos, generalmente más comunitarios, y me invitaron, digamos, para hoy día conversar un poquito con ustedes acerca de las intervenciones, ¿cierto?, ambulatorias y comunitarias para adultos mayores con pérdida de salud desde la mirada de nuestra área. Sí, bueno, vamos a partir, digamos, la hoja de ruta con algunas definiciones que es importante revisar, algunos datos, nuestro ámbito de trabajo em, y algunos objetivos, las intervenciones de terapia ocupacional y algunas reflexiones finales, ¿ya? Me gustaría que antes de comenzar a conversar, que pusieran en un papel o anotaran qué creen ustedes que es el accionar, digamos, o cuáles son las intervenciones de terapia ocupacional con personas mayores, antes de partir, ¿ya? Porque la idea es que ustedes también puedan hacer una reflexión más participativa y al final, si se quedan con la misma idea o tenían una idea distinta, ¿sí? Bueno, vamos a partir, digamos, con la definición, ¿cierto?, de terapia ocupacional. Bueno, hay muchas definiciones, pero a mí me gusta mucho esta, ¿cierto?, de Towson, que habla que la terapia ocupacional es una profesión del área de la salud que busca promover el bienestar, ¿cierto?, en distintos niveles de salud, además de habilitar una sociedad más justa e inclusiva que permita que todos sus miembros puedan participar de acuerdo a sus potencialidades. Ahora, según la Sociedad de Española de Geriatría y Gerontología, esta profesión sociosanitaria tiene, digamos, el objetivo de capacitar a las personas. A mí me gusta más acompañar de forma satisfactoria, ¿cierto?, en las actividades de la vida diaria y conseguir, digamos, su máxima independencia. ¿Qué hace un terapeuta ocupacional entonces en esta área? El terapeuta ocupacional utiliza, ¿cierto?, la actividad, nosotros le llamamos la actividad con sentido, la actividad significativa, ¿cierto?, para prevenir, mantener, habilitar o rehabilitar, compensar, adaptar, digamos, a las capacidades de esta persona y su entorno, ¿ya? Ahora, las formas son muchas, entonces yo aquí hice una pequeña tablita, digamos, que me pareció importante considerarla al comienzo, que tiene que ver como esta valoración funcional que hacemos, que vamos a revisar en un ratito más, el entrenamiento de las actividades de la vida diaria, en la estimulación tanto física, funcional y cognitiva, bueno, funcional engloba a ambas, la valoración, entrenamiento, ¿cierto? Algunos productos de apoyo, de tecnologías, ayudas técnicas, el asesoramiento con respecto al ocio y el tiempo libre, la participación social y comunitaria, que también es muy importante, y adaptación al entorno si es necesario. Bueno, me gustaría también ahora que vieran esta imagen y qué les surge al ver esta imagen, digamos, qué es lo que ven, qué les pasa, digamos, en qué se fijan al ver esta imagen, ¿cierto?, de dos personas mayores. Y luego vienen ellos y ellas, ¿sí? Lo mismo, qué es lo que al mirar les pasa, qué tienen en común, ¿sí? ¿Qué no tienen en común las diferencias, ¿cierto? ¿Mm? También es importante que lo podamos ver. Ojalá lo puedan escribir y lo podamos conversar cuando nos veamos. Bueno, siempre es importante partir desde la proyección, ¿cierto?, de esta evolución de la pirámide demográfica en la población chilena, ¿ya? Claramente en el 1950 era una pirámide, pero al 2050 ya no queda nada de esa pirámide, es más bien recta. Y hay dos elementos importantes que a mí me gustaría mencionar, ¿ya? Uno que tiene que ver con la feminización de la vejez, donde vemos que va a haber un aumento de más mujeres, digamos, mayores, y por otro lado, el envejecimiento de la vejez, ¿cierto? Que llegado, digamos, a una edad sobre los 80 años, también hay un aumento de personas más mayores. Entonces ahí tenemos dos elementos importantes a considerar
tomando en cuenta programas, para tomar en cuenta, digamos, para programas, para políticas públicas, digamos, que todavía yo creo que no se ha dimensionado lo que se nos viene en cuanto, y ya somos un, digamos, un país envejecido, que ya nuestras políticas tienen que cambiar. Evidentemente han habido avances, pero estamos todavía en pañales. Bueno, y vamos a partir definiendo qué son las actividades de la vida diaria, ¿cierto? Estas actividades que siempre estamos nombrando. Y estas actividades son aquellas que las personas realizan en parte de su rutina diaria, sirven para el mantenimiento, perdón, y el estilo de vida, y las podemos clasificar en tres, ¿cierto? Las básicas, las instrumentales o complejas y las avanzadas. Ellas aumentan, digamos, el nivel de complejidad de acuerdo eh, digamos, porque finalmente las básicas tienen que ver con el cuidado personal, ¿cierto? El baño, el vestuario, son muy íntimas, son muy personales. Eh, las instrumentales, digamos, tienen, digamos, mayor relación con el entorno y son más complejas por eso, porque tengo que relacionarme con otros o con el entorno. Y las avanzadas tienen que ver ya con, como lo dice su palabra, son mucho más complejas porque requieren, digamos, otras habilidades eh, por ejemplo, comprar un ticket de avión, ¿cierto? Hacer una transferencia electrónica, etcétera. Ahora, estas actividades de la vida diaria son súper, súper importantes y nos dan cuenta que son indicadores en salud y un outcome de tratamiento también. Ahí yo les compartí, digamos, el estudio, digamos, em, cómo finalmente afecta tener en cuenta las actividades de la vida diaria y cómo son parte, ¿cierto?, de esta funcionalidad. Y podemos decir, bueno, ¿y qué es la funcionalidad, cierto? ¿Cómo es esta capacidad de cumplir ciertas acciones requeridas en el diario vivir para subsistir de manera independiente y llevar las actividades de la vida diaria lo más independiente y autónoma posible? Hay algunos componentes que tengo que considerar con un buen desempeño para yo poder tener una buena funcionalidad y hacer mis actividades de la vida diaria. Y estos tienen que ver con un desempeño cognitivo, ¿cierto? El desempeño motor, la calidad de vida y finalmente cómo las ABD también tienen en consideración este indicador de salud, ¿cierto? Que me puede decir si finalmente una persona tiene riesgo de mortalidad o de institucionalización. Entonces, así de relevantes son las actividades de la vida diaria. Ahora, las personas mayores tienen una capacidad funcional vulnerable. Claramente no podemos decir que porque llegué a una edad, a una cierta edad, voy a ser vulnerable, pero efectivamente sabemos que el envejecimiento es un proceso de deterioro. Sin embargo, no todos los envejecimientos son iguales, es un concepto muy heterogéneo que depende de muchos factores, porque además no podemos asociar, eh, digamos, que todas las personas mayores van a ser vulnerables o van a ser frágiles, que es el concepto que estamos viendo a continuación. Pero puede ocurrir un proceso interrecurrente, ¿cierto? Una neumonía por aspiración, una incontinencia urinaria, y esto se puede presentar como un deterioro cognitivo funcional. ¿Por qué? Porque puede haber una caída, simplemente una gripe, ¿cierto? Una situación, y me puede llevar a este concepto de fragilidad. Ahora, este concepto de fragilidad también es importante revisarlo, ¿cierto? De esto, Fried hace, ¿cierto? Una escala con criterio. La fragilidad, ¿cierto? Es un síndrome geriátrico en evolución. Para muchos autores habla de que hay una disminución de la reserva fisiológica, donde aumenta, digamos, el riesgo de discapacidad, ¿cierto? Y de vulnerabilidad también, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que este proceso me puede llevar a una situación de fragilidad. Entonces, este ejemplo, yo tengo puedo ser adulta mayor y tener una enfermedad crónica compensada con mis medicamentos, yendo al CEFAM, digamos, de manera continua, pero que pequeñas complicaciones, una caída, una gripe, una infección, un cambio de fármaco, pueden llevar rápidamente a que esto se desemboque en una dependencia. Entonces ya va a ser, está este traspaso de persona mayor frágil.
También me llamaba la atención poderles compartir estos gráficos del DAIS, ¿cierto? En donde se aplicó, ¿cierto? Se hizo, digamos, desde la mirada del EFAM, que es cierto, que es la evaluación funcional del adulto mayor que se aplica en la atención primaria, y vemos, digamos, que hay un aumento del porcentaje de dependencia a mayor edad, ¿ya? Por ejemplo, entre los 65 y 69 años, vemos que el 52% es autovalente sin riesgo. Es un gran porcentaje. Entonces, eh, sin embargo, cuando la edad va avanzando, digamos, sí aumenta el grado de dependencia. Lo que también esto nos hace pensar, bueno, cómo llegamos y cómo mantenemos a estas personas para que sigan, digamos, siendo eh, más dependientes, ¿sí? Ya. Y también quise compartirles una encuesta nacional de discapacidad, o sea, de dependencia, perdón, que a pesar de que es bien antigua, me llamaba la atención, digamos, los porcentajes de acuerdo a las actividades de la vida diaria, básicas e instrumentales. ¿Ya? Y si vemos acá, habla, por ejemplo, puede ir solo a lugares y puede hacer las compras de los alimentos, como, digamos, aumenta, hay un porcentaje súper importante en que necesitan ayuda o que de frente no pueden realizar la actividad de manera independiente. Lo mismo con las actividades de la vida básica, en el vestuario, en el baño, o cruzar, digamos, de un cuarto a otro, cómo aumenta el porcentaje de que necesito ayuda y que no puedo hacerlo. Entonces, cómo ese porcentaje o esa actividad, yo evaluándola, me puede decir, es un indicador finalmente, cómo puedo yo mejorar eso a través de mi intervención para que la persona sea lo más independiente posible. Entonces, tengo una capacidad funcional previa, yo puedo evaluarlo con el Bartel, acá el ejemplo del Bartel, que es un instrumento ampliamente utilizado para personas mayores, ¿cierto? Que pesquisan limitaciones físicas. Hay otros, hay muchos otros, pero el que más se ocupa, sobre todo en salud pública, es el Bartel. Y tenemos una situación previa. Si yo, digamos, tengo una situación previa conservada y ocurre un proceso agudo, voy a tener un buen pronóstico en mi rehabilitación, ¿sí? Voy a poder mejorar y evolucionar. En cambio, si mi situación previa es deteriorada, ¿sí? Cuando ocurre un proceso agudo hay un declive importante y mi pronóstico va a ser bastante menos auspicioso. Entonces, ahí también es importante cómo preservamos o acompañamos en acompañar, en que esta capacidad funcional de las personas mayores esté preservada, ¿sí? En su ambiente. Aquí quería compartirles dos historias, dos adultos mayores, hombres de la misma edad. Una es Eric, él tiene 74 años, contador auditor de profesión, y él tiene 19 años de escolaridad. Sus intereses tienen que ver con leer, con la ópera y organizar la cena, y tiene un mini mental de 28 puntos. Por otro lado está Manuel, con la misma edad, su ocupación es el granjero, él solamente tiene 2 años de escolaridad, y sus intereses apuntan a cocinar cordero al palo, cuidar de sus animales, y su mini mental es muy bajito, tiene 10 puntos tan solo. Ahora, Eric se ha equivocado en el último tiempo en el manejo de finanzas, se ha mostrado más irritable, ¿cierto? Con un lenguaje coprolálico, más apático, y presenta ciertas dificultades en las tareas, en este rol que él tenía, digamos. Y Manuel se levanta todos los días a las 5 a ordeñar las vacas, todos los días revisa las cercas de su parcela, vende leche de vaca y burra, y una vez al mes invita a los vecinos a cocinar y cocina un cordero al palo. O sea, ¿qué nos dicen estas dos historias? ¿Ya? También me gustaría que reflexionaran, sé que no los podemos compartir ahora, pero ¿qué les pasa al ver que finalmente son dos hombres mayores de 74 años, pero con contextos distintos, intereses distintos, ocupaciones diversas? ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante, cierto, esta relación de las actividades de la vida diaria y las personas mayores? ¿Ya? Entonces, hay un orden jerárquico. ¿A qué actividad le doy más importancia y a cuáles no? ¿Quién establece esa jerarquía? ¿Cómo considerar finalmente todos estos componentes que les comentaba hacia
en diapositivas pasadas que tenía que ver con el desempeño, ¿cierto? Como el componente cognitivo es importante, el componente motor, el sensoroperceptivo y obviamente el ambiente. Sin embargo, lo más importante, lo más relevante en las intervenciones con personas mayores tiene que ver con la situación de cada sujeto, con la historia de vida, ¿cierto? ¿Quién es esta persona a la que vamos a atender? Entonces, está Manuel, está Eric, de la misma edad, pero al parecer uno tiene fallas en las actividades de la vida diaria y el otro tiene fallas cognitivas, ¿sí? Eso es lo que está pasando. Entonces, ahí, ¿qué prevalece? ¿Qué es lo más importante? O ambos son importantes. Ahora, al evaluar las actividades de la vida diaria, hay que evaluar la cognición. O sea, yo hoy día no puedo centrarme, bueno, y ahí yo creo que ustedes ya revisaron la valoración genética integral, ¿cierto? Somos seres integrales, necesitamos evaluar no solamente un área o un componente en esta esfera, sino que todos los componentes. ¿Mm? Entonces, efectivamente, aquí el ejemplo habla de que hay 2 escalas de valoración para evaluar tanto actividades de la vida diaria básicas como instrumentales. Pero ¿eso es suficiente? Con esto, si yo aplico, ¿es suficiente para decidir, digamos, con qué o qué acciones tomar con tanto con Eric o con Manuel? Con respecto al Bartels, al aplicarlo, Eric tiene el puntaje total, pero en las actividades instrumentales ha tenido dificultades en elegir su ropa, ocupa solo el teléfono de la casa porque ya no ocupa celular y ha tenido accidentes en el auto. Pequeños accidentes al conducir, por ende, está ocupando la locomoción colectiva. En cambio, Manuel tiene 2 puntos en el auto librado y que mide las instrumentales. O sea, él no tiene escaleras en el ambiente en el que vive, sube más de 40 metros en cerro diariamente, jamás ha usado teléfono, jamás ha lavado la ropa, ¿cierto? No anda en micro porque anda a caballo, o sea, contextos distintos, idiosincrasia, cultura, o sea, podemos considerar muchos factores, digamos, que no solamente un Bartel o un Lawton y Brody o un Mini Mental me lo va a dar. Entonces aquí también algo importante que considerar, eh, no es la pauta, es quién aplica la pauta, cómo la aplicamos. Yo la otra vez hice también un curso de pautas, de hacer evaluaciones cognitivas, y algo que me quedó súper relevante es que siempre uno tiene que hacer como esta evaluación ecológica, que tiene que ver con lo que yo escribo, con lo que yo anoto, lo que yo percibo, no solamente si lo hizo o no lo hizo, sino también como esta visión de ir un poquito más allá, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los aspectos relevantes a considerar en la evaluación de las actividades de la vida diaria en personas mayores? La percepción y presencia de riesgo en la actividad, súper importante. Si existe algún grado de riesgo que dificulte que esa persona pueda hacer, digamos, la actividad de manera segura. También la percepción de las capacidades personales para ejecutar una actividad, porque si ¿cuál es la percepción mía de que yo esa actividad la voy a desarrollar de la mejor manera posible? Algunas personas mayores ya, por ejemplo, que han tenido caídas, generalmente las caídas son reiterativas, lamentablemente, y después viene el síndrome post-caída, digamos, este temor a que yo me vuelva a caer. Entonces, ¿cuál finalmente es la percepción de que yo me voy a volver a caer? Entonces prefiero no hacer esta actividad. La capacidad de planificar una actividad, bueno, la motivación y los intereses, súper importantes. La motivación es como ese motor que me impulsa a hacer las actividades. Eh, entonces, ¿cómo considerar a la persona, su contexto y su historia? Y desde ahí poder definir qué intervenciones hago con esta persona, cuáles son las actividades de interés. Bueno, y aquí hay ejemplos de cómo estimulamos estas actividades cotidianas, ¿cierto? Entonces, habla, por ejemplo, de partir con conocer su historia de vida, conocer su modo de vida, sus intereses, qué le gusta hacer o qué le gustaba hacer, qué música escuchaba, qué trabajo tuvo cuando era más joven, si estudió o no estudió, o qué le hubiera gustado estudiar si no fue no tuvo esa oportunidad. Eh, Establecer ciertos los apoyos para iniciar, desarrollar y mantener una actividad determinada. También observar las respuestas, miradas, gestos de las personas, quizás con un menor repertorio comunicativo.
Y también el analizar cada actividad, o sea, identificamos cuáles son las distintas tareas que la persona mayor realiza o realizaba. También es importante dividir cada tarea en series, en pasos, ¿cierto? Porque quizás no es que no pueda hacer la actividad completa, sino que ciertos pasos se lentece o necesita apoyo en uno de los pasos, entonces ahí no necesariamente va a ser dependiente, ¿sí? Y también identificar las acciones y las habilidades que se requieren. Bueno, aquí hay otro ejemplo que también me parecía importante tomar, que es que, por ejemplo, las habilidades que podemos ejercitar en el momento del vestuario y el arreglo personal. Entonces, están las habilidades tanto físicas y funcionales como las habilidades cognitivas. Entonces, también me llamaba la atención porque a veces creemos solamente que con el taller X podemos trabajar ciertas funciones y a veces no, solamente con hacer un buen entrenamiento. De las actividades de la vida diaria, hacemos una visita domiciliaria y trabajamos con la persona in situ, digamos, obviamente con su consentimiento, podemos trabajar muchas más cosas que estando la persona sentada en un espacio compartido, ¿sí? Entonces, es importante ahí cómo yo equilibrio las intervenciones, que también son importantes, obviamente, por todo el componente social, ¿cierto? Pero también dentro de sus propias actividades yo puedo ir evaluando y puedo ir ejercitando ciertas funciones. Bueno, este es el mismo ejemplo, ¿cierto? Pero está dividido por componentes. Componente cognitivo, el componente psicomotriz y multisensorial dentro de una actividad tan simple, bueno, y tan básica como es el vestuario, ¿cierto? Desde lo cognitivo, yo escojo esa ropa adecuada al tiempo que existe, ¿cierto? Combino. Desde lo psicomotriz, trabajo la coordinación bimanual para tomar los botones, para tomar los cordones, ¿cierto? En fin. Entonces, súper relevante la evaluación de las actividades de la vida diaria en nuestras intervenciones como terapeuta ocupacionales. Y esta evaluación del desempeño la hacemos desde como este estado basal, cuando la persona ingresa con nosotros. Esa evaluación tiene que prevalecer, digamos, en este continuum, ¿cierto? Como ojalá a la mitad del tratamiento, de la intervención. Y finalmente, al final, como un control para ver las evoluciones. Siempre considerando cada persona es un sujeto, una sujeta distinta, su contexto personal, su historia ocupacional. Ahora, ¿cuáles son nuestras áreas de intervención a nivel geriátrico y gerontológico? La práctica de la terapia ocupacional tiene como objetivo, entonces, bueno, aquí dice ayudar, a mí me gusta más acompañar, ¿cierto? A las personas mayores desde cualquiera de estos niveles para alcanzar la mayor eficiencia posible en las actividades cotidianas que resulten verdaderamente importantes para ellos, eso también es importante, o ellas, no para nosotros como profesionales, sino para ellos. Y desde ahí, a pesar de que, claro, de que este módulo era de intervenciones comunitarias y ambulatorias, igual en la atención ambulatoria, o sea, perdón, hospitalaria, tenemos ahí harto que hacer. De hecho, les quiero compartir, digamos, una experiencia de unos colegas que hicieron un protocolo de intervención para el delirium en pacientes hospitalizados, digamos, un trabajo precioso que se los comparto eh, para que le echen una miradita, digamos, porque está bien diseñado. eh, de hecho, se ganó un FONIS, entonces está como ya incorporado en muchas jugas, ¿sí? Entonces, igual sería importante que lo revisaran, la atención en LA y vieran también las diferencias, a pesar de que hay una línea de trabajo de los terapeutas y las terapeutas ocupacionales, pero claramente es distinto trabajar en un sistema hospitalario que en atenciones comunitarias. También está la atención en el EAM, ¿cierto? Que son los establecimientos de larga estadía, cuando ya las personas están institucionalizadas, pero aún así también se puede hacer una gran variedad de trabajo ahí, entrenamiento de ayudas técnicas, ¿cierto? Cómo prevalece finalmente la autonomía de yo poder decidir. Quizás ya no cuento con la independencia en algunas funciones, pero sí puedo yo decidir y tomar algunas decisiones frente si quiero ir a la feria o no, en qué gasto mi dinero, en fin. La atención comunitaria, bueno, ahí están los centros de día, ¿cierto? Que cada vez tienen un boom, ¿cierto? Los centros de día. Y ahí les comparto una experiencia de un centro diurno acá en Santiago, que es el Quintum, que fue el primer centro de día para personas con demencia y su familia. Es una experiencia muy bonita, también hay colegas trabajando y haciendo un trabajo muy bonito.
Bueno, las visitas domiciliarias, que también es bien transversal a nuestra pega. Y la PS, también les comparto una experiencia de una colega en un CEFAM en Lo Prado. Bueno, y ahí en APS tenemos experiencias bien particulares y también está el MAS, ¿cierto? Como este programa, ¿cierto? De gobierno para mejorar, digamos, la funcionalidad de los adultos mayores y las adultas mayores. Y un tema central que me llama la atención también, y les comparto otro paper, tiene que ver con la salud mental, porque la salud mental siempre la dejamos como harto de lado. De hecho, cuando hice esta presentación, eh, recogí algunos elementos, digamos, de presentaciones anteriores y hice alguna revisión bibliográfica para mandarles. Claro, la salud mental siempre queda como afuera y es tan importante porque finalmente eh, muchos programas, o sea, es inherente al ser humano. Y claramente a veces nos abocamos, ¿cierto?, a la parte cognitiva, a la parte motora, y la parte de salud mental como que la dejamos bien de lado y a veces, bueno, claramente la prevalencia de enfermedades mentales en personas mayores también aumenta porque también hay más adultos mayores. Entonces, estamos visibilizando más, al parecer, dificultades de salud mental en las personas mayores. Antes estaba como mucho más invisibilizado, que también les comparto ahí una experiencia. Entonces, tenemos el valor de la actividad, ¿sí? Y tenemos 3 elementos que se deben considerar en la evaluación y planificación de la intervención con estas ABD. El nivel de independencia de la persona, si esa actividad es segura o no para que la realice y cuál es la calidad de la ejecución. Y aquí es súper importante porque efectivamente la persona puede ser independiente o puede seguir realizando sus actividades diarias, pero presenta dolor, presenta fatiga, la tarea dura muchísimo, no hay satisfacción por parte de la persona al realizarla. O sea, tenemos que considerar estos elementos a la hora de evaluarla. Bueno, y lo que les comentaba anteriormente, van de la mano esta evaluación de actividad de la vida diaria con la evaluación cognitiva, para generar propuestas de tratamiento, para ver efectividad en el tratamiento de la terapia ocupacional. Tengo que evaluar actividad de la vida diaria y evaluar el estado cognitivo. Van de la mano, o sea, no puedo obviar una de la otra, ¿sí? Y desde ahí, revisar propuesta, adaptar el tratamiento, si digamos un área dispara a la otra, cómo diseño y adapto las actividades terapéuticas, si probablemente en actividades de la vida diaria la persona es independiente, pero la evaluación cognitiva me aparecen algunas fallas de memoria que debo suplir, en fin. Entonces, como desde ahí diseño e implemento un tratamiento, quizás de ejecución directa o con ayudas técnicas para que la persona pueda ser lo más independiente posible, con fichas, consecuencias, ¿sí? Bueno, y aquí les comparto algunos ejemplos con respecto a esto que hablábamos de las funciones cognitivas, que usamos bastante trabajo, digamos, de cuadernillos de estimulación, libros, hay varios software que también nos pueden ayudar. Sí, ahí siempre es importante la historia de la persona y no infantilizar, porque lamentablemente todavía hay muchos trabajos de estimulación cognitiva, pero para niños. Entonces yo creo que siempre hay que hacer ahí preocuparnos, digamos, de que si no hay fichas en el mercado, tratar nosotros de nuestra creatividad e implementar fichas que sean para adultos. Como desde lo básico, desde lo cotidiano, como un ejercicio puede ser, como ejemplo, los pasos, digamos, de una receta. ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Cómo es el apresto del lugar? ¿Dónde puedo comprar cada uno de los ingredientes? ¿Qué utensilios puedo utilizar? Y ahí estoy trabajando muchas funciones, no solamente las funciones cognitivas. Lo que hablábamos hace un ratito acerca de mantener de la autonomía. Probablemente la independencia la he perdido en algunas actividades de la vida diaria. No me puedo duchar solo, necesito acompañamiento para vestirme, pero sí puedo tomar las decisiones de qué quiero colocarme de ropa, de que quiero seguir manejando mi dinero, de que quiero seguir manejando mis cuentas, que puedo ir a comprar quizás en compañía o un lugar más cercano o hacer pequeñas compras, pero no privarme de esa posibilidad de decidir. ¿Sí? Eso es súper importante, hacer esa distinción en nuestros objetivos, de la diferencia entre autonomía e independencia.
Bueno, y aquí también hay otro ejemplo traté de hacerlo un poco como en todas las esferas, ¿cierto? Las actividades básicas, las actividades cognitivas, y aquí está la adaptación del ambiente. El ambiente es súper importante también. Cómo finalmente un ambiente ordenado, ¿cierto? En donde yo despejo los obstáculos, eh, retiro un poco el exceso de estímulo, obviamente siempre con el consentimiento de la persona, pero son pequeños tips, pequeñas sugerencias que se le pueden dar al cuidador, a la cuidadora o a la misma persona mayor, ¿ya? Para facilitar, digamos, su desempeño en ese espacio, ¿sí? Bueno, y también porque hay un montón también de barreras arquitectónicas. El mayor porcentaje de caídas, por ejemplo, los adultos mayores son dentro del hogar y tienen que ver a veces con solamente una distribución distinta o el exceso de muebles, en fin, ¿sí? Y en actividades de ocio y tiempo libre también. Cómo es tan importante esta área de ocupación para nosotros, que tienen que ver con la participación social, con darme tiempo de tener ocio y tiempo libre, actividades de cuidado, de autocuidado, actividades que a mí me causen, digamos, motivación, que a mí me causen placer de realizarlas. ¿Ya? Porque eso me mejora, digamos, la función cognitiva. Actividades como el esculpir, el pintar, el dibujar, cómo nos ayudan sustancialmente, digamos, a mantenernos, digamos, activos. Entonces, ¿cómo evaluamos las y los terapeutas ocupacionales? La historia ocupacional. Sí o sí, al principio es súper relevante. Luego la rutina cotidiana. La rutina, ¿qué hacemos durante el día? ¿Qué nos levantamos? ¿Cierto? Porque las rutinas nos dan seguridad. Desde pequeños nos dicen que es importante tener rutinas. Y los terapeutas ocupacionales trabajamos mucho en eso, cómo tratamos de tener una rutina lo más equilibrada posible. Nosotros hablamos mucho del concepto de las rutinas rítmicas, ¿sí? De darnos tiempo también de descanso y realizar una actividad durante el tiempo de atención que tengamos, pero también ir variando de actividad, no, digamos, realizar todo de una vez. La funcionalidad sí o sí, cómo evaluamos, ¿cierto? Las actividades básicas, las actividades instrumentales, las funciones cognitivas. eh, bueno, y ahí ustedes también, que lo vimos anteriormente, lo más probable que ya hayan visto la valoración genética integral, ¿cierto? Los intereses de esta persona, súper importante. ¿Qué le gustaba hacer o qué le gusta? A veces explorar nuevos intereses, porque quizás, no sé, por su historia de vida trabajó todo el tiempo y no tuvo la posibilidad de, por ejemplo, estar en un taller de arte o de dibujo y sin embargo le gusta mucho. Entonces, ¿cómo podemos indagar en esa historia ocupacional que vimos más arriba? Y la rutina con el cuidador o cuidadora. En algunos casos sí hay un cuidador o una persona significativa responsable cuando hay un grado de mayor dependencia, digamos, y también es importante considerarlo siempre o considerarla, ¿sí? Y estas preguntas son más bien cómo reflexionamos, ¿cierto? Para poder reestructurar esta rutina y estos hábitos, preguntarnos, ¿cómo escojo la actividad para hacer con esta persona? ¿Le gustará esta actividad cognitiva? ¿Será quizás está muy infantilizada? ¿Cómo yo la adapto para esta persona de acuerdo a sus intereses? ¿Qué actividad puedo trabajar para potenciar ciertos objetivos que me estoy proponiendo? ¿Quién es esa persona que viene con nosotros, que la estamos atendiendo? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? ¿Con quién vive? ¿Sí? ¿Qué patologías tiene? También es importante, porque a veces, digamos, hay descompensaciones que tienen que ver con porque no se tomó bien los medicamentos, entonces quizá hay que hacer un entrenamiento ahí, digamos, en el manejo eh, independiente de sus fármacos, o quizás requiere apoyo para ello. ¿Qué cosas son importantes para él o para ella? Entonces, yo aquí puse, no todo es el taller de memoria, pero puede ser el taller, digamos, de cualquier cosa. El taller de bisutería, el taller de ejercicios, en fin. No todo es el taller, porque muchas veces muchas actividades las podemos trabajar desde su ambiente, desde su cotidiano, desde su actividad básica, desde su casa. ¿Sí? Sí, por tanto, obviamente, los talleres, la participación social, hay que tomarlo en cuenta, pero va mucho más allá. Ojalá siempre considerar el componente, o sea, el multicomponente que tiene que ver con estas tres esferas, cognitivo, físico y social.
¿ya? Y hay experiencias súper llamativas, por ejemplo, está el Desafiando la Ciudad, del consultorio Gerald Ueland, acá en Peñalolén, y hay otra, bueno, está la Fundación Cerro Navia Joven, que también hace un trabajo comunitario maravilloso, en donde no necesariamente las personas van al centro de día a hacer el taller dentro, sino que salen a la comunidad, van como entrenamiento de actividades instrumentales, por ejemplo, van a comprar el diario al kiosco, o van y visitan un centro cultural y ven los accesos que hay, las barreras arquitectónicas que hay en la comuna. O sea, ideas hay muchas. O sea, aquí no es inventar la rueda, porque está la experiencia de muchas fundaciones, centros, ¿cierto? Muy bonitas. Lo importante es poder tener en cuenta para poder replicarlo, ¿cierto? Y bueno, finalmente algunas reflexiones y conclusiones. Los adultos mayores conforme a la edad sí van produciendo algunas pérdidas físicas, sociales, emocionales, y que pueden impactar en su calidad de vida, pero las actividades terapéuticas para adultos mayores sí de terapia ocupacional presentan beneficios de carácter físico, cognitivo, funcional, y el objetivo final tiene que ver con preservar estas funciones, ¿sí? Y adaptarse a estos cambios que tiene el envejecimiento y obviamente retrasar el deterioro, ¿cierto? Funcional. Es importante que también el terapeuta o la terapeuta ocupacional pueda estar desde el inicio del envejecimiento. Ahora, yo siempre me recuerdo un geriatra que decía, las personas deberían ir al geriatra a los 50 años, no a los 60, a los 70, cuando ya está, digamos, todas las enfermedades que no tenían que estar. eh, y claro, y con terapia ocupacional debería ser lo mismo, en el fondo, para hacer un trabajo, digamos, preventivo, ¿cierto? Modalidades de recreación, quizá algún ajuste en la rutina y ya. Pero generalmente también nos pasa que llegan las personas cuando ya hay progreso en las patologías, ¿cierto? Hay menos independencia, en fin. Pero también tiene que ver con el cambio que podamos hacer de este paradigma, ¿cierto? Y finalmente les quiero compartir esta definición de ocupación que me gusta mucho, ¿cierto? Que dice, la ocupación es tan necesaria para la vida como la comida y la bebida. Todos los seres humanos deberían tener ocupaciones físicas y mentales, ocupaciones que les agraden. Estas son más necesarias cuando la ocasión es poco firme o desagradable. Las enfermedades de la mente, el cuerpo y el espíritu pueden sanar a través de la ocupación. Bueno, ahí está mi correo electrónico frente a cualquier duda y bueno, nos vemos el sábado. Ojalá que les haya gustado la presentación y podamos debatir un ratito y reflexionar. Que estén súper bien. Chao, chao.